Amado Padre eterno, te damos gracias por este hermoso día donde tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra de bendición que tú nos permites poder escuchar de ti. Gracias por todo y por tanto que cada día nos has dado y nos has permitido compartir conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, para poder escuchar tu palabra, poder entender lo que tú quieres hablarnos a nuestra mente y a nuestro corazón. A ti, Señor, sea por siempre toda la gloria y la honra, en el nombre de nuestro amado Salvador, Yeshua. Amén. Y bueno, vamos con la continuación de esta porción ahora, número 17, que titula Yetro o Yit, que significa abundancia. Y bueno, el Eterno sigue preparando a sus escogidos, a su remanente fiel en todos los 4 ángulos de la tierra para permitir ser parte de ese día tan especial que el Eterno nos permita a todos como familia ser parte de todo lo que Él tiene preparado para la Nueva Jerusalén. Así que bueno, para ya número 17, Yetro, abundancia. Y la sección de lectura para esta semana está en el libro de Éxodo, capítulo 18 al capítulo 20, versículo 26. La sección de los profetas, Isaías, capítulo 6, capítulo 7 al 14 y capítulo 9 del 5 al 6. En el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, el libro de Primera de Timoteos, capítulo 3, del 1 al 14. Y bueno, comenzamos Éxodo, capítulo 18, versículo 1, diciendo: Y oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que el Eterno había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, como el Eterno Yud-Hei Bat-Hei había sacado a Israel de Egipto. Así que bueno, vimos la semana pasada que el Eterno abrió el mar por medio de Moshe. Y bueno, unos textos para tener presentes aquí: Proverbios 3 del 1 al 4 y unos versículos claves del 1 al 2. Abrimos esta porción mencionando ahí al personaje de esta Parashá, el suegro de Moshe. Y recordemos cómo él cuidó de Moshe cuando vino al desierto y estuvo 40 años cuidando sus ovejas, pero también cuidó a su esposa y a sus hijos de Moshe. Cuando el Eterno ordenó a Moshe que sacara al pueblo de Israel de Egipto, que transformaron ahí más grande ahí su experiencia, siendo él un sacerdote de Madián, toda una historia ahí para completar con Moshe. Y bueno, con el proverbio que nos habla, Proverbios 3, también dice ahí: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y acá la palabra ley es Torah. Y tu corazón guarde mis mandamientos, en hebreo mispot, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos del Eterno y de los hombres. Más ahí que las piedras preciosas, lo que el hombre puede desear no puede compararse lo que es su palabra. Y largura de días, ahí habla de la mano derecha, en su mano izquierda es un reflejo de riqueza y honra. Y ella es el árbol de vida, Yeshua, a los que de ella echa mano, y benditos son todos los que la retienen. Entonces, en estos pasajes acá podemos comprobar una gran verdad. La Torá no puede traer sino grandes bendiciones para quienes lo aman y la guardan en el espíritu del Mesías, Yeshua, pero maldición para aquellos que aun conociendo su palabra la menosprecian en su corazón, diciendo su corazón y con su boca que la Torá ya no es válida hoy en día. Por eso la Torá escrita es igual a la Torá viviente, que es Yeshua, y una es
lo mismo. Así que vemos el consejo acá de un buen suegro en Éxodo capítulo 18, del 13 al 27, que parece ser que aquí Yetro y Moshe celebraron un día de reposo, así como hoy día, un Shabbat, juntos ahí puestos en la siguiente sección ahí de esta escritura. Dice que comienza con Moshe, que después de que vino de su trabajo, Éxodo 18, versículo 13, dice: aconteció al día siguiente, se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Así que un consejo puede ser malo, por lo tanto es necesario alejarse de esa clase de consejo. Pero si es bueno, es importante ver qué personas nos dan consejos, ¿no? Si hay de antemano algo de la palabra. Y si recordamos aquí el Salmo número 1, muy famoso, que dice, versículo 1, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí vemos que por este tiempo, ahora en estos tiempos que estamos viviendo, cualquier persona a través de la radio, televisión, YouTube, redes sociales, ¿no? De todo ahí traen impresos, ahí dan consejos guiándose de cualquier medio, ¿no? Y que quizá pueda ahí traer una información negativa o algo idolátrico. Hay algo intelectual también que no es productivo. Así que tristemente también en el mundo de las raíces hebreas aparecen autonombrados que se ponen títulos como rabino, oré o apóstoles, profetas, ¿no? Hablando muchas palabrerías, quizá por ahí. Por eso es importante recordar hoy en día nuestro único apóstol y profeta de nuestra fe, que es nuestro amado Mesías, Yeshua. Y la única regla de fe son las sagradas escrituras, y todo ordenadamente, no un versículo de aquí, no un versículo de allá, sino desde Génesis hasta Apocalipsis, ordenadamente. Así que acá hay un interés de antemano del consejo del Eterno. Buscar otras fuentes es como rebeldes de carácter, ¿no? Por eso Salmo 107, versículo 11 también dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Eterno y aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces, ¿qué beneficios obtenemos de un consejo? Aquí es la corrección. Proverbios 19:20 también nos dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y acá muchas veces creemos que un consejo no tiene tintes de corrección en nuestra vida, pero es de los principales ingredientes, por eso el cual nos ayuda a tener una plena conciencia de lo que queremos realizar, ya que hace personas sabias. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces nuestros pensamientos se ordenan. Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Es como una guía. Y Salmo 73:24 también dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Así que muy importante ver ahí el tema, quién nos da un consejo bueno y productivo. ¿Qué debemos hacer para que el consejo del Eterno, del Padre Eterno, no se aleje de nosotros? Entonces, vamos a ver 3 puntos. Número 1, no burlarse de un buen consejo. Salmo 14, versículo 6. Del consejo del hombre humilde se han burlado, pero el Eterno es su esperanza. Número 2, no olvidarse de las maravillas que el Eterno realizó en Egipto. El recordar nos da ahí un fortalecimiento espiritual. Nuestro corazón se llena de confianza en su poderío. Por eso constantemente se nos invita a que recordemos su poderosa mano con que nos libertó y nos sacó de Egipto.
Egipto. Egipto es un símbolo al mundo. Y el Salmo 106, versículo 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Entonces sus testimonios deben de ser nuestra delicia, porque seguramente serán un buen consejero ahí que invita a consultar una vez más. Salmo 119, versículo 24, dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Número 3, no rebelarse ante un consejo del Eterno, porque podríamos ser humillados. Salmo 106, versículo 43. Muchas veces los libró, mas de ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Entonces muchas veces un sinfín de pensamientos, cálculos están ahí en la mente y todo puede dar vuelta. Lo que debemos aquí hacer es buscar nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, lo que hemos guardado ahí, la Torá, y nos llegará una respuesta adecuada conforme a lo que entendemos y recordamos de su palabra. Proverbio 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor, Yud-Hei Bat-Hei, permanecerá. Y Proverbios 20, versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Así que regresando a la historia, cuando Jethro observó a Moshe, le preguntó: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras que todo el pueblo permanece delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Ya sabemos que el cargo de Moshe era ver por todo el bienestar del pueblo, ¿no? Y qué pueblo, hay todo lo que le tocó vivir a Moshe. Y Moshe le contestó a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultarle al Eterno, al Señor. Aquí se nos da una clave principal, especialmente para todos aquellos que enseñamos también la palabra al pueblo o compartimos con alguien, ¿no? Moshe aquí no estaba enseñando al pueblo. Se dice que realmente Moshe estaba haciendo al pueblo dependiente, dice, de él, buscando su consejo para cualquier cosa en lugar de enseñar al pueblo a buscar del mismo Dios verdadero por ellos mismos para así recibir su guía y dirección a sus vidas. Y aquí la forma que Moshe tenía de dirigir al pueblo estaba debilitándolo a él en sí como líder o impidiendo ahí que se levantara un gran ejército compacto ahí unido para los propósitos del Eterno, ¿no? Por eso el pueblo necesitaba ser enseñado cómo ser dirigido por el Eterno, es confiar y descansar en Él para sus vidas personales. Y aquí es donde aparece Yetro, aconsejando a Moshe con gran sabiduría y percepción, que con el espíritu del Eterno, del Santo, que el pueblo tenía que aprender a discernir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo de lo puro. Y acá los días normales de trabajo, el Shabbat o las fiestas del Eterno, y entre lo bueno y lo excelente, con este tipo de enseñanza acá vemos que el pueblo aprendería cómo comportarse en su vida diariamente, y vemos que una gran carga también de preocupación de los hombres y del gobierno ahí que tenía Moshe haría su liderazgo más efectivo. Por eso Ezequiel 44 del 23 al 24 dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, y conforme a mis juicios juzgarán. Mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, conocido como Adín, y santificarán
mis días de reposo, como hoy día, un día de reposo. Y acá vemos que el pueblo no tendría que depender totalmente de Moshe, sino que aprenderían a caminar cada uno conociendo bien sus propias responsabilidades, lo cual traería mayor gloria al Eterno del Dios de Israel. Por eso levantar líderes conforme al corazón del Eterno es muy, muy importante ahí, levantar hombres aptos conforme a su corazón, y esto permitiría ahí a Moshe a enfocar su trabajo y tratar solamente con los casos más difíciles, solamente él. Entonces, si uno hace esto y el Eterno lo confirma, entonces será capaz de permanecer firme, y también todo el pueblo va a ir en reposo, en shalom, como dice Éxodo 18, versículo 23, Hechos 6 y Primera de Timoteo 3. Por eso un líder, un pastor responsable ahí de alguna obra o congregación que no conoce los principios básicos, que es lo fundamental para todo, es la Torá, conocido también como Pentateuco, según lo interpretó nuestro amado Mesías Yeshua en el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, o pacto renovado. Pues no hay nadie ni de Nuevo ni de Testamento, nada de ese caso. Hay un pastor renovado. No está capacitado para dirigir una congregación. Hay una querida de Yeshua. Y acá, por ejemplo, su palabra, su Torah es lo todo. Y aún más verso por verso de Génesis a Apocalipsis. Ahí es donde un grupo tiene la autoridad por Yeshua y lo respalda porque él está ahí. Así que si asumimos que Moshe fue el mejor líder y profeta de todos los tiempos en la Biblia después de Yeshua, claro está, si Moshe no conocía el Nuevo Testamento, el pacto renovado, ¿acá qué material de estudio entonces usó Moshe para enseñar a la mayor parte de la iglesia, la Keilah y su Cajal, congregación, ahí de 3 a 4 millones de miembros que tuvo ahí? Moshe no tenía acceso a los comentarios de la Biblia como son Mateo ahí, o bueno, hay unos escritos de Matthew Henry o Spurgeon, Modi, bueno, personajes así, ni tampoco conocía del Talmud, entre otros, ¿no? Por eso, ¿qué teología sistemática tenía entonces Moshe para estudiar? Ninguna realmente, nada. Solo tenía la palabra pura del Eterno por medio de su hijo Yeshua, la Torah. Y recordemos que él siempre ha existido desde la creación, porque Yeshua y su Padre son uno. Entonces, ¿qué significa en primer lugar la instrucción ahí en honor al Mesías? Hay un libro, no hay nada mejor que su palabra. Y entonces acá Dan en el jardín del Edén lo conocería ahí también, claro. Oseas 6, versículo 7 dice, pero ellos, cual Adán, violaron, pecaron el pacto, la Torá, ahí han pecado contra mí. Éxodo 18, 20, 21 también nos dice que enséñales los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos del Eterno, hombres veraces que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Por eso ahí al pie del monte Sinaí, Éxodo 19 también, vemos Éxodo 3, versículo 12, que dice ahí, el Eterno respondió, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Eterno sobre este monte. Cuando llegaron al monte, entonces Moshe subió para encontrarse con Yud-Hei Bat-Hei, el Señor Todopoderoso. Y este era el mismo lugar en donde él había visto ahí la zarza ardiente, que era la presencia ahí de Yeshua, como dice Éxodo 3 del 1 al 2 y Éxodo 19 del 1 al 6, que vemos
que todos los hijos salieron ahí de Egipto y fueron a llegar al desierto del Sinaí. Así que suena acá este texto de este versículo, vamos a ver, Éxodo 19 del 4 al 6 dice: Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he atraído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz, igual guardáis mi pacto, la Torá, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de Coanim, sacerdotes, y gente Kadosh, santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces esto suena algo familiar al texto de Primera de Pedro 2, versículo 9, que se conecta acá con el Brit Hadashah, que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que vamos a entrar a una sección muy importante, Éxodo 20, del 1 al 17. Que son conocidos como las 10 palabras o Aseret Hadibrot, ahí los 10 mandamientos para algunos, que vamos a encontrar como un acróstico acá de todo un abecedario y las palabras que el Eterno habló a todos, dice, acá la primera parte lo titulamos como la letra Aleph, que dice: yo soy Yud-Hei Bat-Hei, tu Dios, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. 2, letra Bet, no tendrás otros dioses delante de mí, de mi rostro, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, tu Dios, Yud-Hei Bat-Hei, soy tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 3, letra Gimel. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Número 4, letra Dalet. Acuérdate del Yom Ha, el día Shabbat, para Shomer, guardarlo como santo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de Shabbat, del Eterno, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, siervo, sierva, animal, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Eterno, tu Dios, los cielos y la tierra, el mar, las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo, Shabbat, y lo apartó. Número 5, letra G. Honra a tu padre, Abba, y a tu madre, Ima, para que tus días se alarguen en la tierra del Señor, tu Dios te da. Número 6, letra Bat, no asesinarás. Número 7, letra Zayin, no cometerás adulterio. Número 8, letra Chet, no hurtarás. Número 9, letra Tet, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y número 10, letra Yud, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces acá vemos, los 10 mandamientos son la base de los 613 mandamientos que sabios, estudiosos ahí de Israel
recopilaron para nosotros. Y aquí un pequeño ejemplo de temas de matemática del Eterno. 613, si dividimos 6 más 1 más 3, es igual a 10. Es decir, que los 10 mandamientos se resumen a los 613, pero no los anula. Así que los 613 mandamientos se dividen aquí en 365 negativos, que es como no hagas esto, no hagas aquello, y 248 positivos, que es haz esto, haz aquello. Entonces aquí vemos que aquellos mandamientos que tienen que ver con los sacrificios y el oficio sacerdotal, los cuales hoy en día no podemos cumplir porque no existe el Bet HaMikdash, que es el templo en Jerusalén, y además porque Yeshua es el perfecto sacrificio. Aún así tenemos hoy la obligación de cumplir más de 200 mandamientos. Bueno, es un decir, ¿no? Porque estos 613 son en el Antiguo Testamento, ahí conocido ahí como la Torá, porque en el Brit Hadash, en el Nuevo Testamento, hay mucho más todavía de 1000. Así que bueno, ahí les dejo de tarea, ¿no? Para poder seguir buscando más información, ¿no? Así que en Mateo 5, del 17 al 19, también nos habla algo de la Torá, de la ley, que tenemos que saber tener esa interpretación, ¿no? De sus mandamientos. Por eso Yeshua no vino a abrogar o anular su palabra, sino hasta incluso los afirmó más y les dio su verdadera y completa interpretación. Por eso la Torá es el fundamento sobre la cual la gracia y la verdad están construidas. Por eso tenemos que recordar que estos mandamientos no son patrimonio ni de católicos, protestantes, sino que es la heredad dada al pueblo de Israel, a todo el mundo ahí para sus hijos, que inició en el monte Sinaí, pero que existía desde la eternidad. Entonces ahí, para pensar ahí, Adán conocía así la Torá en Oseas 6:7, ¿no? Juan 14:23 dice, respondió Yeshua, dijo, el que me ama, mi palabra, sus mandamientos, guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, mis misbor. Por eso también vemos que tristemente a la fecha, hoy en día, púlpitos ya sea evangélicos o de otras enseñanzas no se han fenestrado ahí la Torá, hablando negativamente todavía de ella, y se han partido ahí uno que otro la palabra, ahí la Biblia, como en dos pedazos, lo han partido ahí el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cuando todo era uno, ahí diciendo ya no estamos bajo la ley, unos dicen sino bajo la gracia, y vemos que tristemente han convertido la gracia en una desgracia, ¿no? Pues ya no hay ninguna defensa ni protección para luchar contra el pecado. Entonces recordemos que su palabra, la Torá, no fue dada para la salvación, sino para la protección de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra familia. Y sin el escudo de defensa, la cual es su Torá, escrita, todos están expuestos a cualquier virus de impureza, por eso, y de maldad que el acusador quiere enviar ahí, por lo cual entonces mejor no recibir la maldición de aquellos que dicen que ya no están bajo la Torá. Mucho cuidado los que dicen eso, hay que respetarlos, bueno, y orar nada más para que el Eterno les haga abrir sus ojos y puedan ver, ¿no? Las maravillas del Eterno, pues no saben lo que están diciendo, ¿no? Por eso, un ejemplo acá, algo similar, ¿no? La palabra. Es como si un instructor ahí de vuelo le dijera a un paracaidista ahí que se tirara ahí de más de 3000 metros de altura desde un avión y sin paracaídas, y eso le dice que no, nada le va a pasar nada ahí porque es suficiente que salte con la gracia y esa gracia se convertiría a la final en una desgracia.
al darse cuenta rápidamente el paracaidista ahí que no hay nada que lo sujete ni le proteja con un golpe ahí de algo mortal al darse contra el suelo, ¿no? A la final es quizás conoces por ahí algún creyente que ha saltado sin paracaídas y ahora lo encuentras como destrozado por el mundo, caminando ahí, pensando ya nada hay ahí. No, por eso cada persona con su responsabilidad, cada uno. Tenemos que usar el paracaídas, que es un reflejo a la Torá, que también es un símbolo de fe, obediencia, confianza a su palabra, a sus mandamientos. Por eso la Torá nos salva, pero nos guarda. La gracia sí salva. Y si juntamos la Torá con la gracia, que es Yeshua, Él nos va a salvar. Así que los dos van de la mano. Y estas son las palabras que muchos israelitas tienen que escuchar. Como dice Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, después de su muerte, resurrección, Yeshua ahí a Pedro obedeció estos mandamientos y compartió estas palabras exactas ahí de Éxodo a sus hermanos israelitas que estaban ahí presentes en todas partes, donde luego habían subido a Jerusalén, todo a celebrar las fiestas solemnes de primavera, Pesaj, panes sin levadura, Shavuot. Era un remanente de las 12 tribus ahí que habían sido apartados ahí, esparcidos también por todo el mundo y que están presentes ahí, como dice Hechos 3 y Primera de Pedro capítulo 1. Así que otro símbolo, Hechos 3, versículo 12. Al ver esto Pedro habló al pueblo israelita: ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y acá Pedro compartió con todos los presentes lo que ocurrió ahí con todos aquellos que estuvieron al pie del monte Sinaí como Moshe. Vemos que se dirigió a ellos con el Señor y lo había ordenado mostrándoles su verdadera identidad como pueblo de Israel, pero a causa de la desobediencia de sus padres, ahí el mensaje dado en el monte Sinaí a las 12 tribus habían sido esparcidas entre las naciones. Ese día cuando Pedro ahí predicaba el mensaje de salvación, experimentaron ahí muchos un cambio de corazón, teshuvá, un arrepentimiento. Entonces estaban listos ya para recibir el mismo mensaje que fue dado en el monte Sinaí, dispuestos a abrazar y aceptar de todo corazón el pacto ahí de un matrimonio y al dador de ese mensaje que es Yeshua. Entonces Yeshua era el mensaje y el cumplimiento de la Torá, pues su Torá, la Torá, era el camino para llegar a Yeshua. Entonces, estamos dispuestos a aceptar el pacto, también conocido como el contrato matrimonial, la Ketubá, Éxodo capítulo 19, del 4 al 18. Ahí, para mayor contexto, y Éxodo 19, del 7 al 8 dice: entonces regresó Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Yud-Hei Bat-Hei ha dicho. Así que la palabra hablada era claramente una respuesta a un compromiso matrimonial en un contexto de paz entre el pueblo del Señor y su Creador. Como creyentes, nosotros en Yeshua nos ha sido dado un documento legal de matrimonio llamado en hebreo Ketubá, y esto actúa como un pacto legal, un acuerdo de pacto dado por el Señor, Yud-Hei Bat-Hei, su novia. Y vosotros sois real sacerdote y nación
santa, Kadosh, ahí para la novia. Entonces, cuando los israelitas abandonaron ahí todo Egipto de su mente, ella también, ahí es cuando comenzó ya la consagración como un sacerdocio real, y el periodo también de 7 días después de la fiesta de Pascua, Pesach, llamado también a la fiesta de panes sin levadura, también conocido como Hat HaMetzot, era una referencia a las congregaciones que estaban apartados ahí como pueblo. Ellos habían abandonado Egipto, un lugar impuro que era como un reino de muerte. Allí estaban apartándose para poder adorar en sí al Eterno y volver a la tierra prometida. A Abraham, Isaac y Jacob, como dice Levítico 23, todas sus fiestas habían sido realmente liberados de Egipto físicamente, solo ahora tenían que aprender a ser restaurados. Y eso quizá le tocó un poco de tiempo al pueblo, ya que la restauración viene para su alma y su mente, y para que puedan aprender a separarse de todas ahí las contaminaciones a los que habían sido expuestos, y tomar ahí un lugar a un cambio de mentalidad en especial, una manera distinta para relacionarse con el Señor, y aún más emocionalmente tendrían que aprender a pegar su corazón al Dios verdadero, más que a las cosas del mundo. Así que sus cuerpos estaban físicamente fuera de Egipto ya, pero ahora había que sacar a Egipto de sus mentes y corazones y emprender así el camino de la restauración y santificación. Ahí todo el tiempo que vivieron esas generaciones, como 400 años en Egipto, habían dejado una huella muy profunda en el alma del pueblo israelí, por lo que se necesitaba un tiempo de entrenamiento, enseñanza y en los caminos nuevos del Señor. Yud-Hei Bat-Hei. Por eso las fiestas, muy importantes las fiestas, la fiesta que está bueno para la libertad. La fiesta de Pesach, Pascua, había sido el llamado de la novia, el sacerdocio de Yeshua. Y ahí luego los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, un tiempo de consagración como real sacerdocio. Y luego más adelante después, la cuenta del hombre, la cuenta para llegar a Shavuot, Pentecostés, conocido como la fiesta de las semanas. Era un tiempo de consagración como una nación santa, como un Israel liberado. Y bueno, hay mucho para tener presente, ¿no? Era una medida de aproximadamente 3.7 litros de pan sin levadura, y llamado maná también, que el Eterno daba ahí a los israelitas cada mañana como un rocío de la mañana, que ellos ahí peregrinaron ahí en el desierto durante la fiesta del Omer, contando 50 días para que lleguen a Shavuot, ya que era un tiempo para que los israelitas ahí examinaran su corazón y puedan llegar al monte Sinaí, estuvieran preparados, dice, para recibir el contrato matrimonial como el primer paso de la boda. Y ellos estarían ahí preparados para encontrarse con el Señor, Yud-Hei Bat-Hei, en cuerpo, alma y espíritu. Así que el Señor había escogido a los hijos de Israel, todas las 12 tribus, para que ahí entraran en una relación de pacto con Él para ser su novia. Y se lo había prometido a Abraham, al padre de la fe, y a todos sus hijos después de él. Por eso con Abraham inicia el pacto, que luego saliendo ahí todo el pueblo de Egipto para servir, adorar al Señor, ahora estaban en disposición de entrar en el siguiente paso, ¿no?, de su redención, llamando ahí a todos a un compromiso matrimonial. Y acá vemos 2 pasos. Primero, la fiesta de Pesach, Pascua, es como la elección de la novia. Shavuot, Pentecostés,
Segundo paso es como el compromiso matrimonial legal. Tercer paso, Yom Kippur, día de la expiación, día de la consumación del matrimonio, ya la boda. Y Sukkot, fiesta de las cabañas, el cuarto paso, la celebración de la boda, o sea, ya la fiesta de las fiestas por excelencia. Y todas las fiestas del Eterno señalan al Mesías con su novia y su identidad en Israel. Por eso le enseña a la novia cómo andar en el reino del Señor, porque es importante guardar entonces las fiestas del Señor. Son los símbolos, sí, porque son símbolos, señales de identidad para la novia, para su iglesia. Es decir, una verdadera identidad que no es ni pagana ni cristiana, sino hebrea de la Torá, la Biblia. Hay como un mapa de ruta, ahí son las fiestas señaladas por él para llegar a esa boda y estar como una novia ataviada con lámparas encendidas. Por eso la cuenta por los 50 días ahí a la fiesta de Shavuot es un resumen para la novia que está esperando a Yeshua para su compromiso matrimonial. Por eso la novia está casada de forma legal a partir de ese momento, pero no conviviría aún con el esposo hasta el día de la celebración de la boda, ahí guardando las fiestas, las Moadim, ahí encuentros con el Eterno. Vemos que la novia no perderá su compromiso y estará bien preparada para el día de su boda. Como dice Mateo 25, del 1 al 13, luego 22 del 1 al 14 y Lucas 14 del 15 al 24. Por eso la importancia del monte Sinaí ahí no solamente es una película o una historia que ya pasó, sino es un libro ahí escrito en el libro de Éxodo, que representa el paso del compromiso para sus hijos, para su novia, de un compromiso de matrimonio. Y todos los que están en Yeshua son atraídos por el Espíritu, ¿no? Para que vengan y participen a la primera fiesta, que es Pesach, fiesta de panes sin levadura, y luego Shavuot, celebrar ahí cada año como tiempos señalados por el Señor. Yud-Hei, Bat-Hei, son simplemente ensayos generales hasta que lleguemos al gran día de celebración entre el novio Yeshua y la novia, que es Israel. Todos nosotros somos Israel. Por eso, a saber, Israel, todos los creyentes, tanto gentiles, judíos, que han sido lavados con la sangre del Cordero, Yeshua, van a ser parte de estas bodas. Así que el Eterno, Yud-Hei, Bat-Hei, el que será, el que es y el que fue, nos insta y ordena guardar estos días de fiesta todos los años para que no olvidemos nuestro voto ahí que hemos dado de compromiso que tenemos con Él para prepararnos para su regreso, ya que sin fiestas anuales como Pesach, Shavuot, tabernáculos, nos podrán ocurrir como ahí las 5 vírgenes insensatas que se durmieron cuando vino el esposo y se quedaron fuera. Por eso ahí mantengámonos unidos y con nuestras lámparas encendidas, con su palabra, en alabanza, en oración, porque recordemos que el día ni la hora nadie lo sabe. La Torah es nuestra ketubá, que la ketubá contiene los derechos ahí de la novia, todas las promesas provistas por el Mesías son legalmente ahí una muestra de acuerdo también al libro de Segunda de Corintios 1:20, que dice, porque todas las promesas del Señor son en Él. Sí, por tanto, también por medio de Él decimos amén al Señor, Yud-Hei, Bat-Hei, para su gloria por medio nuestro. Así que nuestra Biblia, nuestra Carta Magna, ahí Constitución, que es la Torá, específicamente ahí los 5 libros de Moshe, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son nuestra ketubá, nuestro contrato matrimonial, ya que sin él y sin entrenamiento del pacto, ahí la ketubá, su Torá, ¿cómo alguien podría
ahí para la novia guardar sus votos o prepararse para encontrarse con el novio, ¿no? Como creyentes y parte del pueblo de Israel, necesitamos caminar, guardar ahí las fiestas del Eterno en sus tiempos señalados. Por eso es importante recordar que no son las fiestas de los judíos, como muchos piensan, sino que son las fiestas dadas por el Señor, por el Eterno, a su pueblo, a Israel, y todos somos Israel. Y si hemos sido comprados por sangre del Cordero en aquella cruz, por amor a todos nosotros, y hemos experimentado el nuevo nacimiento, la parte de Israel, tanto física como espiritual, ahí tenemos que ver cómo estamos, ¿no? Por eso Moshe es el padrino de la boda, quien nos ayuda. Él fue quien llevó a la novia a Israel ahí a su compromiso y a los pies del monte Sinaí, no el Tanakh, ahí el Antiguo Testamento. Todavía sigue siendo, aún en este tiempo, Moshe quien lleva a la novia, a Yeshua, a su compromiso matrimonial. Y con el Brit Hadashah, hoy en día también es la misma palabra, el mismo mensaje, la misma boda, la misma novia. Israel limpia con la sangre del Cordero, del Eterno, el mismo novio. Yeshua solo es un libro, un mensaje, una novia y un no. Entonces acá vemos que Yeshua es el novio e Israel es la novia. Y la palabra que el Eterno habló en el monte Sinaí son las mismas palabras que habló Yeshua a su pueblo en Mateo capítulo 5, que habló sobre las bienaventuranzas, que desarrolló ahí todo el mensaje de las 10 palabras. Hay categorías dadas al pueblo israelitas ahí en el monte Sinaí también, pero en un nivel mucho más amplio que toca lo más profundo ahí del corazón. Por eso importante ahí la novia prepararse. Así que Yeshua vemos que es la personificación de las palabras dadas en el monte Sinaí, y esas palabras habladas con carne y vida entre nosotros hoy en día. Como parte del Mesías podemos abrazar todas estas palabras, aprender, practicarlas en nuestra vida para disfrutar en plenitud de todo lo que el novio, Yeshua, tiene para nosotros hoy en día, para prepararnos para nuestra boda, que es su boda en sí, para ese día especial que está pronto por llegar. Hebreos 4:1 versículo 2 dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe, emuná, en los que la oyeron. Por eso Yeshua resumió las 10 palabras, sus mandamientos ahí, y toda la Torá completa en la Biblia en una sola frase. Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Deuteronomio 6, versículo 5. Amarás al Señor, Yud-HeiVad-Hei, tu Dios, de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que Marcos 12 del 28 al 31 también nos habla del nuevo pacto renovado, como Jeremías 31:31. Vemos que la novia que fue presentada en el monte Sinaí se llamaba Israel, y la novia a la que el Mesías Yeshua vino a su encuentro también se llama Israel. Por eso recordar, hay solo una novia, un pueblo, un cuerpo, una cajal, una congregación, una iglesia, un árbol de olivo, un pacto renovado que es la Ketubá, y un solo precio pagado por Yeshua con su sangre derramada ahí sobre la cruz en el Gólgota, que nos hace tanto a gentiles como a judíos
ser parte de la novia Israel, y es muy importante que en Yeshua ya no hay ni judíos ni gentiles, todos en sí somos uno, ciudadanos israelitas de primera, como dice Gálatas 3, 26 al 29, ahí Yeshua deja bien claro quién en sí es un verdadero creyente, y somos ciudadanos de Israel, del Eterno espiritual y físicamente, comprados por la sangre de Yeshua. Ahora somos parte de su pueblo Israel y la novia de Yeshua. Somos una nueva creación en Yeshua. Somos parte del cuerpo del Mesías renovado, los llamados fuera, la Cajal, una congregación de primogénitos de Yeshua, como dice también Efesios 2, del 12 al 16, que por su sangre nos hizo uno. Así que Hebreos 12, del 18 al 26, también nos habla muchas referencias, que al igual con lo que va a descender un día acá a la tierra y van a ir a la Nueva Jerusalén, porque la Jerusalén ahorita está en proceso, y como dice Apocalipsis 21, el cielo nuevo y la tierra nueva, capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces podemos decir que, ya para terminar, que esta porción de Parashá es algo compacta en sí, que necesitaríamos para desarrollarla en toda su plenitud. Muchísimas más porciones de Parashot, pero hasta concluir en hacerlo, que también es un estudio constante que nos dejó ahí Moshe. Ahí vamos, lo que nos exhorta acá el gran sabio, hijo del rey David también, el sabio Shlomo Salomón, en Coelet, el libro de Eclesiastés 12, versículo 13. El fin, en la conclusión de todo el discurso que has oído, es temer al Señor, Yud-Hei Bat-Hei, y guarda sus mandamientos, sus misvot, porque esto es el todo del hombre. Así que estamos viviendo tiempos de prueba, y recordemos este versículo, Lucas 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Filipenses 2, del 10 al 11, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Den gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno, su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan la casa de Israel, eterna es tu misericordia. Digan la casa de Aarón, eterna es tu misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré,
para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro para usted. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén.